Hola traders, bienvenidos a un nuevo video. Antes de empezar, una advertencia: esta no es una sugerencia de inversión, tu capital se encuentra en riesgo. Nunca operes con dinero que no estés dispuesto a perder. Muy bien traders, continuamos aquí en las clases de Binary Teach. Ok, yo sé que se pronuncia Binary Teach, pero todavía no me decido por cómo me gusta más pronunciarlo, que se escuche, si Binary Teach o Binary Teach. Pero bueno, eso ya es otra cosa. Seguimos acá entonces en las clases. El día de hoy vamos a aprender lo que es un harami alcista y un harami bajista. Por si no han escuchado de este tipo de patrón, porque este ya no es tan escuchado como decir un martillo o un doji. Ese tipo de patrón, creo que la traducción de harami del japonés al español es algo así como mujer embarazada, algo así, no estoy seguro, pero es que este patrón da esa perspectiva. De hecho, si ustedes se ponen a verlo, es como que si, bueno, acá estuviera la cabeza de la mujer o de la persona embarazada y pues el cuerpo y sus pies, y acá pues está su panza. Ese dibujo es algo extraño, pero bueno, creo que es algo así, ¿no? Algo así como tendría que ser. Aquí está su estómago y pues tal, ¿no? Entonces creo que por eso le colocaron ese nombre. Qué malo soy dibujando. Pero bueno, continuemos con la clase, si no se hace muy grande como siempre la clase y tiene que durar poco tiempo. Entonces estamos en un harami alcista. ¿Qué es primero un harami alcista? Y antes que nada tenemos que tener cuidado porque podemos confundir este patrón con una inside bar. Se recuerdan que bueno, en la última clase vimos inside bar y son bastante similares a un harami. Lo único es que el harami tiene un gap. Yo ya les he explicado con anterioridad qué es un gap. Pero bueno, lo voy a repetir rápidamente. Tenemos, bueno, de hecho el gap es aquí arriba, me estaba confundiendo. Tenemos una tendencia alcista, tenemos una vela, ¿sí? Una vela verde, o sea, una vela alcista. El cierre de la vela es obviamente este de acá arriba. La vela abrió acá en este punto. Como se fue hacia arriba la vela, entonces es una vela verde. Por eso es de ese color, porque se fue hacia arriba el precio. El precio llegó hasta acá y regresó y cerró en este punto de acá. Entonces la mecha es hasta el máximo que llegó el precio. Y el cuerpo de la vela termina en esta zona. Eso ya les he explicado en otros videos. Muy bien, este es el cierre entonces de esta vela. ¿Qué ocurre? Que aquí en el cierre debió haber abierto la vela siguiente, ¿no? Aquí debió haber abierto esta vela roja, pero no. Tuvo un pequeño salto hacia abajo, ese es el gap, ese pequeño salto hacia abajo, que me deja todo este margen de acá. Entonces ya se dan cuenta que hay un gap. Entonces el harami se identifica por eso, porque fuera un gap. Si no tuviera el gap, entonces ahí sí ya podría ser en realidad una vela de continuidad, lo que es una inside bar, que me está indicando de que el precio va a continuar subiendo. Muy bien, en ese caso entonces, en este caso mejor dicho, tenemos lo que es un gap. Tenemos el cuerpo de la siguiente vela, es una vela de color rojo. Entonces, en confluencia con ese gap que se dio, o sea, ese pequeño salto, ese pequeño movimiento hacia abajo que se dio, que nos están mostrando a nosotros de que hay presión o fuerza por parte de los vendedores que de hecho provocaron el salto. Y también tenemos de que esta es una vela débil, o sea, es una vela tanto débil para los vendedores como para los compradores. Entonces, nosotros ya podemos deducir de que el precio ha terminado de subir y es momento de que empiece a bajar. Mejor aún si esta vela es de menor tamaño, o sea, el cuerpo de esta vela es de menor tamaño que en las velas anteriores. Entonces, y también obviamente que se dé un nivel clave. Lo mismo ocurre para el harami bajista. En este caso tenemos una tendencia bajista, se nos crea un harami. Ya saben, en harami tenemos el cuerpo de la vela roja en este caso porque es una tendencia bajista, quiere decir que la apertura de la vela es acá y el cierre de la vela es acá. Entonces la apertura de la siguiente vela, que sería de esta vela verde, debió haberse dado aquí, en esta zona. Pero como nos damos cuenta, tuvo un salto, o sea, tuvo un gap, tuvo un salto. Entonces eso me dice a mí de que este no es una inside bar, sino que es un harami. Por lo tanto, yo a la siguiente vela podría esperar de que el precio continúe subiendo, porque obviamente tenemos presión por acá. Muy bien, entonces de forma rápida vamos a ver cómo sería esto ya en... permítame, cómo sería esto ya en un ejemplo. Todavía no vamos al gráfico, vamos a ver un ejemplo primero. Tenemos acá una tendencia alcista, y dense cuenta, este ejemplo de acá es el ejemplo que utilicé para explicar lo que era una inside bar. Se dan cuenta, este no tiene ningún gap, tiene mechas, no tiene ningún gap y tiene mechas. Tiene mechas, pues tiene mechas, todas las velas tienen mechas, hasta que no tiene mechas, ustedes imagínense la que tiene mechas, ¿no? También podemos darnos cuenta de que esta mecha sí tiene más presión por la parte de abajo. Obviamente no traté de dibujar eso en el dibujo, pero cuando nosotros estemos analizándolo podríamos darnos cuenta de que existe efectivamente presión por parte de los compradores y que esta mecha es mucho más grande que la mecha superior.
Aunque así no es simplemente como se mira la presión de las mechas, también hay que tener en cuenta lo que sería el cuerpo de la vela, pero eso ya lo dejamos para otra clase que ya tenga que ver con presión por parte de compradores y vendedores. Si no, me hago un lío acá. Muy bien, estamos en una tendencia alcista. Tuvimos ya nuestro primer patrón, que es una inside bar, y después de eso tenemos lo que es un harami alcista, ¿ok? ¿En dónde se tiene que dar el harami alcista? Se recuerdan que para esto no es necesario tener un key level o un nivel muy fuerte. Para el harami alcista sí tenemos que tener un nivel fuerte. O sea, lo mejor es que vaya acompañado, ¿no?, de una zona de soportes y resistencias fuertes. Entonces, imaginemos que tenemos aquí nuestra zona de resistencias fuertes, que ya ha sido comprobada con anterioridad, obviamente, con un cambio de polaridad, y llegamos a esta zona de acá. Muy bien, entonces tenemos nuestra primera vela verde seguida de lo que ya sería el conjunto para formar el harami, ¿no? Seguida de un gap, o sea, la vela roja tiene un gap y un cuerpo bajista. Lo ideal sería de que las mechas fueran pequeñas, no tan grandes como las dibujo acá, que las mechas fueran un poquito más pequeñas, sería lo ideal. Sin embargo, no pasa nada. Mejor si tenemos una mecha más grande de la parte superior, lo cual me indica mi presión alcista. Perdón, presión por parte de los vendedores, y que me esté indicando a mí la reversión. Entonces, si me aparece este patrón, mejor aún si la tendencia ha ido perdiendo fuerza, entonces ya me indica a mí de que nos aproximamos a una reversión de la tendencia, o por lo menos a un pequeño pullback para que después continúe su camino. Entonces, ¿qué más era lo que les iba a explicar? ¿En dónde vamos a entrar en esta operación? Pues bueno, para entrar primero podemos deducir de que acá tenemos posiblemente un punto de soporte y resistencia que se esté creando en este momento. Obviamente tendría que tener aquí una mecha. Entonces, una vez creado ese nivel de soporte y resistencia nuevo, nosotros podríamos esperar dos cosas: a que la siguiente vela se moviera un poco hacia atrás y luego fuera impulsada hacia abajo. Entonces podríamos entrar en nuestra operación, en este caso a la baja. También podríamos esperar de que el precio quizás regrese hasta la zona del gap. Recuérdense que los gaps también son zonas de soportes y resistencias, y si vemos de que no puede pasar de esa zona y es rechazado, entonces entramos a la baja. Igualmente podríamos esperar que llegara al key level, ver que no puede pasar de ahí y sea rechazado, entonces entraríamos a la baja. Como siempre les digo, este tipo de patrones no necesariamente tiene que tener un rechazo. Puede ser que incluso únicamente abra y se empiece a mover hacia la baja. Entonces es ahí donde tenemos que tener nosotros precaución. Como siempre les digo, también, si no conocen perfectamente un patrón y ya están operando en real, pues no lo operen. O sea, opérenlo en demo primero, y ya cuando aprendan a manejar dicho patrón, ya se pasan a real, obviamente, cuando estén trabajando. Si no tienen la experiencia en demo con una especie de patrón, entonces obviamente, aunque quieran practicarlo en real, pues van a empezar fallando si no tienen la experiencia. Entonces primero es en demo, después practican en real. Ok, vamos entonces, creo que eso ha sido toda la explicación para el harami alcista, no es gran cosa. Veamos ahora lo que es un harami bajista. Tenemos para el harami bajista una tendencia, obviamente, una tendencia bajista. Tenemos acá la tendencia bajista. Nos damos cuenta que necesitamos... sí, acá también había dejado yo el ejemplo de lo que era una inside bar. ¿Se dan cuenta que esta vela no tuvo un gap? Bueno, al parecer en mi dibujo sí tuvo un gap, pero tuvo un gap hacia la baja, no hacia arriba. Entonces no queda como que si fuera una mujer embarazada. O sea, no queda como que si fuera un harami. Que queda como un patrón de continuidad. En cambio, en esta parte de acá abajo sí tenemos el gap. Entonces lo primero que vamos a hacer es identificar si aquí hay una zona de soporte y resistencia fuerte. Una vez identificado eso, ya obviamente teníamos que haber identificado que existía un gap, que se creó el gap acá en esta zona. Sí, en esta zona se creó el gap. Una vez identificado todo eso, ya lo único que podemos hacer es esperar el rechazo o entrar directamente al alza. Obviamente tenemos que identificar el contexto del mercado, es lo que siempre les digo. Por ejemplo, que acá se encuentre en una consolidación donde el mercado subió, aquí hay bandas de Bollinger, ¿no? O aquí hay una zona, una EMA fuerte, o aquí hay una zona de soporte y resistencia fuerte, y el precio sube y después baja, y entonces, como estamos en una zona de lateralidad, entonces obviamente esperaríamos de que el precio continuara subiendo. Ese sería, por ejemplo, un ejemplo de un contexto, ¿no? Sería el ejemplo de un contexto. O que estemos en un canal alcista, por ejemplo, puede ser una gran infinidad de contextos. Entonces, después de eso nosotros esperaríamos de que la siguiente vela abriera, obviamente va a abrir aquí. También, si como se dan cuenta, aquí esta de acá no dejó una mecha hasta acá, no dejó una mecha hasta ahí abajo donde yo pueda trazar un soporte y una resistencia. Entonces lo único que podría hacer es esperar a que el precio bajara un poco para tomar un punto de entrada por debajo del cierre de la siguiente vela y operar al alza. Aunque, como les digo, siempre podría empezar a subir el precio de un solo e irse nuestra oportunidad. Entonces a veces es necesario operar
esperando un rechazo y a veces no. Sobre todo no esperamos rechazos si la tendencia es fuerte. Por ejemplo, si la tendencia principal fuera fuerte, si tenemos fuerza aquí, si tenemos muchas mechas, entonces yo podría esperar de que no exista un rechazo. Bueno, entonces obviamente esperamos al alza. También podríamos esperar de que el precio bajara hasta la zona del gap. Podríamos esperar que bajara acá y fuera rechazado, entonces entraríamos al alza, o podríamos esperar de que llegara a nuestro key level y entrar en una operación al alza. Creo, traders, que ha sido toda la explicación. No hay mayor cosa que explicar aquí en el Harami alcista y Harami bajista, ya que una vez explicado un patrón de velas, yo creo que ya es más fácil ir entendiendo todos los demás patrones de velas. Y yo espero que estén entendiendo estos patrones. Bueno, más que todo que les sirva, y no que me estén entendiendo, sino que yo me esté explicando bien y que a ustedes les esté funcionando. Bueno, vamos a ver rápidamente en EQ Option, a ver si encontramos algunos ejemplos de patrones que les puedan servir a ustedes. Permítanme un segundo. Por cierto, traders, muchas gracias por el apoyo que he estado recibiendo de ustedes. Muchas personas me han escrito y me han estado agradeciendo que los videos les han servido de mucha utilidad, les han servido de mucha ayuda y que han mejorado sus trades. Eso me hace feliz, no sé, me motiva, y les agradezco mucho también que se estén tomando el tiempo de pasar a agradecerme. Muchas gracias. Y también muchas gracias por las sugerencias de cómo ir mejorando los videos. También por las sugerencias de algunos temas nuevos de los cuales yo podría ir hablando en el futuro. De hecho, hace un momento escribí en Telegram de que yo tengo una agenda donde tengo planeados algunos temas, ir hablando de algunos temas, y me recordé justamente que tenía planeado para esta semana hacer alguna sesión en demo o alguna sesión en real aplicando Fibonacci. Entonces, aprovechando de que era viernes y de que pues tenía un poquito de tiempo libre, decidí grabar ese video. Pero bueno, ese seguramente ustedes ya lo vieron. ¿Qué estoy haciendo aquí colocando líneas? Lo siento, me distraje un poco. Me distraje un poco, pero ya vamos a buscar lo que son haramis. Okay. A ver, ¿qué tenemos por acá? Aquí ya se empezó a consolidar el mercado. Si se dan cuenta, en esta consolidación es preferible no trabajar. Yo les digo que es preferible no operar. Sobre todo de que es viernes, ya nos estamos acercando a mediodía. Obviamente aquí en donde yo vivo es menos 6. El horario es menos 6. Es UTC menos 6 o GMT menos 6. En otros países obviamente es otro horario, pero estamos ya cerca del mediodía y ya por esta hora ya cerró Londres, o ya estaba a punto de cerrar Londres, y ya solamente se queda la sesión de Nueva York. Obviamente al cerrar Londres ellos empiezan como que a trabajar diferente porque se aproxima ya el fin de semana obviamente, y lo mismo ocurre con Nueva York cuando empieza a terminar. Entonces ya se empieza a poner algo feo el mercado. Si ustedes no tienen la experiencia para trabajar, entonces eviten trabajar en consolidación, y como les digo siempre, consolidación es preferible operar en los extremos. Pero que me desvío del tema, vamos a buscar entonces un harami. Vean, acá encontré este harami. Acá un bonito harami. ¿Sí? Vamos a identificarlo entonces. Tenemos... Primero veamos el contexto, porque si no, ¿para qué no? Primero, ¿qué hice con el point fix? A ver, acá está. Primero vemos el contexto entonces. Venimos de una tendencia, bueno, sí me habían recomendado que no usara color rojo, entonces vamos a utilizar color blanco. Venimos de una tendencia bajista. Después de la tendencia bajista podemos notar, bueno, obviamente notamos ciertas figuras y ciertos patrones. Por ejemplo, acá se dio un doble techo. Obviamente este doble techo no está bien dado. ¿Por qué razón? Porque los máximos, este máximo del segundo techo es más alto que el máximo anterior. Entonces tendríamos que colocar una EMA o las bandas de Bollinger para ver si alguna banda de Bollinger está acá actuando de esta manera, algo así como una especie de subida, se podría decir, en la cual me esté dando a mí otra perspectiva, porque ya si ustedes ven la inclinación que se da acá, entonces ya podríamos decir más o menos de que esto está inclinado hacia otro lado y en realidad es un patrón doble techo. Pero también, como les digo, que los patrones no son exactamente como dicen los libros, podríamos ir encontrando otra especie de derivados. Muy bien, además que el doble techo no se da al final de una tendencia bajista, ustedes me comprenden. Muy bien, entonces seguimos. ¿Qué estaba diciendo? Si teníamos una tendencia bajista, tenemos los patrones chartistas. Acá podemos identificar soportes y resistencias fuertes que de hecho se han dado con un cambio de polaridad. Vemos como el precio nuevamente, después del pullback que tuvo acá hacia arriba, vemos como el precio ha vuelto a romper esta zona.
Tenemos acá después de eso consolidación, 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 por lo tanto podemos determinar que aquí hay una zona fuerte de soporte y resistencia delimitado por un mínimo, que serían estas mechas de acá abajo, por un mínimo que se repite muchas veces, y delimitado por el número redondo que tenemos aquí en esta zona. Entonces, una vez ya estamos en contexto, esperamos y empezamos a ver cómo actúa el precio. Empezamos a ver de que efectivamente el precio respeta este canal que hemos dibujado acá mientras sigue avanzando. Entonces ahora nos quedamos esperando oportunidades. Una vez empezamos ya a esperar las oportunidades, nos damos cuenta de que aquí, por ejemplo, noten esto, aquí por ejemplo no tenemos un gap hacia abajo. Esta vela podría ser considerada un inside bar, ok, podría ser considerado un inside bar. Pero ¿por qué no operamos esta vela al alza? Yo sé que si hubiéramos operado al alza aquí hubiéramos ganado por lo menos una operación. Pudimos haber operado y haber aprovechado este inside bar. Sin embargo, no teníamos una tendencia definida, como en el caso de acá. Acá ya tenemos una tendencia definida porque ya ha durado unos minutos. Por lo menos ya ha durado como unos 10 minutos. Si tenemos que contar las velas para ver cuánto, pero por lo menos unos 10 minutos ha durado. Entonces ya está confirmada, se podría decir, esa tendencia o ese pullback. Sin embargo, acá solamente tenemos dos velas, no tenemos ninguna tendencia confirmada y no sabemos si en realidad lo que está haciendo aquí es un retroceso y después seguir bajando, si está haciendo un doble techo, etcétera. No sabemos lo que está ocurriendo, a menos de que ustedes ya se hayan dado cuenta. Además, no podía entrar aquí al alza. ¿Por qué? Porque aquí tengo, perdón, es un movimiento que no debía hacer. Aquí tengo lo que es una zona de soporte y resistencia que ya está confirmada, es decir, ya tiene cambio de polaridad. Soporte, 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 resistencia, resistencia, resistencia. Entonces, ¿por qué entraría aquí en una continuidad sabiendo de que, obviamente suponiendo de que este es un inside bar? Entonces no tendría mucho sentido entrar aquí en una continuidad, aunque si lo hubiera hecho, obviamente hubiera ganado esa operación, pero ya no hubiera podido seguir operando hacia el alza. Eso es a lo que me refiero. Entonces, por ejemplo, ese trade podría haber sido un poco confuso y un poco peligroso. Sin embargo, pues cada quien analiza como quiere y opera como quiere. De hecho, de eso se trata esto, de que cada quien vaya descubriendo su forma de analizar. Muy bien, después de eso, que sigo hablando de más, después de eso tenemos acá lo que son la zona de soportes. Vamos a dibujar las dos y nos damos cuenta que el precio está haciendo esto, ¿ok? De que el precio está haciendo este movimiento. Muy bien, entonces está en una lateralidad, atrapado en este canal. Vemos cómo el precio vuelve a bajar hacia un canal que ya está confirmado, porque aquí ya está confirmado de que este canal, si bien no hay un cambio de polaridad, sabemos de que el precio no ha podido pasar por debajo de ahí. Entonces podríamos esperar de que ocurriera lo mismo aquí en esta zona. Obviamente, ustedes pudieron haber entrado aquí directamente al alza. Aquí directamente al alza, en la siguiente vela, pues acá en esta velita verde, hubieran podido haber entrado al alza. Pero si desconfiaban, si esta era una zona, iba a funcionar nuevamente como soporte, esta zona de acá iba a funcionar nuevamente como soporte, entonces debían de esperar. Perdón, permítanme. Debían de esperar, ahora sí. Entonces nos acercamos un poco y vemos que en esa zona de acá, que en el extremo del canal, se ha dado un gap en esta vela, ¿sí? ¿Notan el gap que se dio? El punto de cierre es acá. Vamos a tratar de trazar una línea para que se note. El punto de cierre es acá y ven que el cuerpo verde abrió más arribita, abrió acá, en esta zona. Entonces se ha dado un pequeño gap. Por lo tanto, yo podría esperar de que la siguiente vela se fuera hacia arriba, que de hecho fue esta de acá. Si bien esta vela no tuvo ningún retroceso hacia abajo, ¿cómo es que yo estaba seguro de que iba a seguir subiendo si no tuvo ningún rechazo? Yo les digo de que no es necesario de que existan rechazos, podemos esperar sin rechazo. Entonces teníamos la confluencia del extremo inferior del canal y de un número redondo. Ok, muy bien, entonces eso ha sido todo. Esa ha sido la explicación de cómo tenemos un Harami bajista que nos indica un cambio de tendencia, o por lo menos un pullback, en este caso que el precio iba a seguir en consolidación. Entonces, traders, eso ha sido todo. Obviamente para identificar un Harami alcista solamente le damos vuelta y sería básicamente lo mismo. No creo que sea mayor cosa explicar lo que es un Harami alcista. Sin embargo, si ustedes desean que se los explique, pues dejen un comentario en el video. Yo no subo operaciones directamente así como decir voy a hacer hoy un ejemplo de puros Haramis, un ejemplo de puros dojis y voy a operar con eso durante todo el día. ¿Por qué razón? Porque ustedes se dan cuenta que no se suelen dar muy seguido los patrones de velas. Entonces tendría que estar todo el día aquí metido en IQ Option o metido en mi broker esperando que se den patrones de vela para poder operarlos. Entonces es por eso que yo no hago ese tipo de cosas. Aunque después quizá podría ir haciendo una recopilación e ir guardando operaciones, pero bueno, cuando tenga más tiempo. En este momento no tengo el tiempo. Muy bien, traders, entonces eso ha sido todo. Si les ha quedado alguna duda, ya saben, déjenlo en los comentarios. También si tienen sugerencias, déjenlas en los comentarios. Dejen un like si les ha gustado el video, suscríbanse al canal. Recuerden de seguirme en Instagram, también unirse al canal en Telegram. Y pues todo termina en AM últimamente, ¿no? Y también seguirnos en el grupo secreto en Facebook. Nos seguimos viendo, traders, cuídense.